Listos. Entonces ya Bien, entonces. empezamos. Muy bien. Bueno, entonces voy a empezar a hablar esta sesión. La sesión pasada hablamos acerca de cuál fue todo el cultivo que se tenía para que surgiera el Grothendieck. Y pues bueno, en la escuela francesa que nació ahí, bueno, realmente tiene mucho más tiempo, pero en el 48 fue cuando se dieron, llegaron ahí a París varios matemáticos de distintos lados y todos tenían una influencia bastante clara, por lo menos los geómetras. Los geómetras tenían la influencia de Poincaré, que es con toda esta revolución que se generó del análisis situs, todo lo que es homología, cohomología, complejos simpliciales, complejos de cadenas y todo esto. Entonces, todo geómetra o todo topólogo tenía esta filosofía, todo traía consigo el legado de Poincaré. Entonces, a partir del 48 en París, eh, se trabajaba eso y hubo dos seminarios particulares que empezaron a desarrollar tales temas, uno más formal que el otro. El seminario de Henry Cartan, ese tenía un carácter más formal, y el seminario Bourbaki, que era este seminario de estudiantes para estudiantes, incluso ingresaba uno que otro académico, pero tenía un carácter más informal. Entonces, sí, los primeros años de Grothendieck son unos años un poquito caóticos, porque Grothendieck, al ser hijo de unos personajes un poquito peculiares, nace siendo apátrida. No tiene, nace ahí en Alemania, pero realmente nace sin nacionalidad. Creo que, Daniel, tú me dirás, nace en la frontera, ¿no? Entre Alemania y Francia. Sí, sí, en realidad nace en Hamburgo, sí, en Alemania. Estuvo ahí varios años, pero en realidad él no convivía con sus papás. Sí, no había una convivencia porque sus papás andaban viajando por toda Europa ayudando en la Revolución Española, ¿cierto? En otros Ujú. problemas, digamos, más complejos, digamos, en esa época, sí, como alrededor del 33, en la década de los 30. Entonces, Grothendieck nace en el 28, ¿sí? Y cuando Ujú. tenía 5 o 6 años, en realidad vivía con otra familia que no era su familia. Sí, Eso es. sí. Sí, después de algunos años caóticos de idas y venidas, lo que hace que se desarrolle Grothendieck es una pequeña, bueno, su primera estancia, su primer acercamiento a la universidad es en el 45, en la Universidad de Montpellier. Entonces, sí, le voy a poner aquí la Universidad de... Sí, o sea, piensa que tiene 17 años y en el 48, o sea, tiene 20 años y, o sea, sí, como que su licenciatura era corta, ¿cierto? De los 17 a los 20, 21, ¿cierto? Ya, Ujú. sí, su época, y recuerden que él vivió en un campo de concentración y cuando va a Montpellier, o sea, Montpellier es después de, el 45 es cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, es como, tal vez pudo tener otras condiciones, ¿cierto? Pero pues es una época complicada, ¿no? No solo para él, sino para todo el mundo. Y después de la guerra, mira, entra a la universidad, ¿cierto? Y son Sí, 3 o 4 años de estudio y ya. exacto. ¿Y qué es lo que Sí, hace? ¿Recuerdas lo que hace Montpellier? O sea, sí, su tesis. Sí.
Sí, no es una tesis, es un grado universitario. Sí, es, Sí, porque ya se manejan muy diferente. De hecho, a duras penas, podríamos pensarlo que su estancia en la Universidad de Montpellier no es como por carreras. Podemos pensarlo que es algo así como la preparatoria, el bachillerato y todo ello, porque aprendió matemáticas, pero aprendió muy, como decimos aquí, aprendió muy a la ingeniera, como muy al pasón superficial. Y de hecho, la mayoría de sus trabajos matemáticos han sido porque tuvo acercamientos superficiales con respecto a sus profesores. De hecho, eh, hay un profesor en particular que no me acuerdo cómo se llama, pero le dicen M. Sola. Este profesor que está ahí en la Universidad de Montpellier trabajó con Cartan, pero no trabajó con Henry Cartan, el que próximamente sería a cargo del seminario Cartan, el que se trabajó con Eli Cartan. sí, el papá de, El papá de Henry Cartan, sí, ¿verdad? Este tipo de cosas ocurren y son milenarias. El papi es el que trabaja en matemáticas y ah, pues su descendencia le sigue. sí, Pero bueno, este tipo de cosas lo vemos en todos lados. Y por lo general el primero nunca es famoso, ¿verdad? O sea, los sí, siguientes son las personas que se sí, vuelven famosas. Pero sí, en esta etapa podemos ubicar a Grothendieck en unos estudios universitarios que son como el bachillerato, pero un poquito más especializado. Y aquí es cuando apenas tiene 17 años, amo su inocencia. sí, Este, pero por instrucciones de este profesor le instruye a Grothendieck, ya que concluyas tus estudios aquí en Montpellier, yo digo que te vayas a estudiar con Cartán, pero no Cartán Henry, sino Cartán Eli. Pero esto es porque este profesor había estudiado. Entonces, he estudiado con Eli. Entonces, lo que le dice este profesor es que se vaya a estudiar a París. mm. Entonces, justamente cuando llega a París, Sí, tal vez allá... ahí hay que hablar de eso un poco. Es, o ah, sea, cuando uno piensa en Francia o en la matemática francesa, casi ujú, todo mundo, casi todos pensamos solo en París, ¿no? O sea, pero sí, en realidad hay una palabra importante que vamos a mencionar mucho, que es el margen. ¿Sí? ¿Recuerdas lo del margen? sí, En el borde, hacia el sur de Francia, está la ciudad de Montpellier, ¿cierto? Y entonces sí. es un borde, ¿cierto? La teoría de bordes o los márgenes. Entonces estamos en un margen de Francia donde tal vez no se hacían matemáticas tan grandes, tan famosas como en París, ¿no? Hay otras ciudades de Francia famosas en matemáticas, pero la principal es en París. O sea, está la escuela normal superior, La ¿cierto? superior, Que sí, es donde se hacía el seminario Cartan, pero está la Universidad sí. de París, 6, la Sorbonne, y hay otras, ¿cierto? El Politécnico también, es donde estuvieron Lagrange, ¿cierto? Estuvieron muchos matemáticos franceses famosos, y entonces uno no, o sea, tal vez ustedes o mucha gente no ha escuchado sobre la Universidad de Montpellier, ¿no? Es una universidad en realidad de una provincia de Francia muy pequeña. Tal vez ahora, en este momento, ya no es tan pequeña, sí, No. pero en esa época era una ciudad pequeña, lejana de todas las matemáticas. Y pues como a todos nos toca, ¿cierto? A todos nos toca ir a una ciudad, ¿cierto? Entonces podemos pensar Montpellier, yo siempre me imagino Montpellier como Morelia. Morelia es una, ¿cierto? Exacto, era justamente lo que tenía Sí, pensado. Sí, sí, ¿cierto? Montpellier es como Sí, Morelia, alejado de todo, muy cerca, ¿cómo sí. dicen?
demasiado lejos de Sí, Dios. sí. Y está cerca de la playa, igual que Montpellier. Sí, Montpellier estaba tal vez a poco, a media hora de la playa, pero en realidad es un margen, ¿no? Es fuera de los centros de académicos, ¿no? Entonces le dice, su profesor le dice a Grothendieck, no, pues vete a París porque aquí no vas a hacer nada. Y entonces lo que él hace es llevar su manuscrito, ¿cierto? Su trabajo que hizo en su licenciatura tal vez o bachillerato. Ujú. Que fue Supuestamente, sí, una recreación eso, de, cuenta sobre eso. sí, fue una recreación que Grothendieck por su cuenta, hay que recordar que está en el margen del margen, no hay mayor acceso a los trabajos. De hecho, este profesor contaba que había algunos problemas propuestos por Lebec. Sí, estaba toda la teoría de Lebec ¿cierto? De la teoría de la medida. Sí, pero de todas formas, este profesor no tenía mayor información acerca de ello. Había escuchado de un tal Lebec Mm. y ese primer acercamiento que le dio a Grothendieck, que fue un pasón demasiado superficial de cómo es el funcionamiento de la integral de Lebec, le dio las herramientas a Grothendieck para que por su propia cuenta y por su propio mérito redescubriera la integral de Lebec por su cuenta. Mm. Este, ¿Ustedes sí recuerdan más o menos en qué consiste la integral de Lebesgue y cuáles son los contrastes que se tienen con la integral de Riemann? Si alguien Es conoce pregunta eso, general. Hugo, sí, Hugo, cuéntanos, manita arriba. ¿qué es lo que recuerdas? ¿Cuál es la diferencia? Eh, bueno, si no mal recuerdo, ¿me escuchan? Sí, sí, sí. Ah, Sí, sí te escuchamos. era sobre las funciones a integrar. Se ampliaba el rango de las funciones que se podían integrar, que era el principal problema de las integral de Riemann. Sí, Ujú. hay más funciones, ¿cierto? Hay más funciones que se pueden integrar, pero también más regiones, ¿no? Más conjuntos Ah, sí. ¿cierto? Exacto, sí. Y el contraejemplo clásico, lo que nosotros tenemos de la integración con respecto a Riemann es el teorema clásico. El teorema clásico, y de hecho, no se llama teorema de Riemann, se llama teorema de Lebesgue. Ah, Entonces, sí, el teorema de Lebesgue establece lo siguiente. Establece que una función es Riemann integrable si el conjunto de discontinuidades, mm, si es que permites denotarlo así como D sub F, el conjunto de discontinuidades es de medida cero sí, con respecto a la medida de Lebesgue. Entonces, una función va a ser integrable en el sentido Riemann si es que el conjunto de discontinuidades tiene medida cero. Y de hecho, por favor, alguien recuérdeme si esto es un sí solo sí, porque yo como que tengo la vaga ilusión de que es un sí solo sí, por lo menos de acá para acá sí. Pero, este, pero hasta donde yo tengo entendido, lo que hace que truene usualmente es la función de Dirichlet. La función de mm, Dirichlet, la clásica es que nosotros tenemos en los por racionales, ¿no? los... Exacto, sí. Cada vez que nosotros tenemos los racionales, tenemos un uno y por los irracionales Sí, tenemos el cero. Y esta función, el conjunto, es discontinua en todos lados. ¿Por qué? Porque es discontinua en un denso. Y pues sabemos que los racionales son densos en los reales. Entonces, esta es discontinua, usualmente se le dice así, discontinua en todas partes. Entonces, el conjunto de discontinuidades es pues todo R y pues claramente, de hecho, esto puede ser de 0 a 1 a cualquier intervalo. Y esta va a ser discontinua en un conjunto que no es de medida cero. Entonces, en el sentido de Riemann no es integrable.
Pero esta de aquí sí va a ser integrable en el sentido de Lebesgue. De hecho, integral cero, si no mal recuerdo. Pero sí, lo que se hace en el sentido de Riemann es un sentido dual en el sentido de Lebesgue. Pero no sé si esta información es relevante para... No, sí No, va a ser sí, relevante. sí es Pero relevante. bueno, Sí, es que de quería decir, acuerdo. sí quería decir algo. Era, De acuerdo. o sea, no es de broma, no es de broma que diga Ismael que la inocencia de Grothendieck en sus 17 años o 20 años, porque Grothendieck en su inocencia, en su ingenuidad, viviendo o estudiando en Montpellier, pensaba que había fundado o había construido una teoría nueva, ¿sí? La teoría de la medida. Y entonces él llega con su trabajo muy contento, inocentemente, a mostrárselo a Cartán, ¿sí? El hijo de Lee Cartán, y casi lo bota a la basura porque le dice, esto ya se hizo hace 20, 30 años, ¿sí? Entonces él pensaba que en su inocencia que él había hecho algo espectacular. Y tal vez a alguno nos haya pasado un poco eso, ¿no? O sea, a veces somos algo inocentes en las matemáticas, ¿no? Sí, es. Y piénsenlo de esta forma. Es la realidad. Grothendieck no sabía que era un espacio topológico a los 20 años, que era un grupo, ¿sí? Estaba entendiendo que era un espacio medible, de alguna forma, ¿cierto? Una medida, pero él no conocía más cosas. Él conocía, pues, lo que sabemos nosotros de la, no sé, de la prepa o de la teoría, el Ujú. álgebra, ¿cierto? El álgebra, el cálculo, pero muchas cosas más llegó a aprenderlas. Lo Exacto. fascinante es que aprendía muy rápido todo, ¿sí? Y también tenía este fenómeno que últimamente se le está conociendo, bueno, yo lo he visto en internet como el pensamiento lateral. Aunque pues a mí, sinceramente, el pensamiento lateral se me hace una mamada, pero se puede entender bien lo que uno trata. Es como pensar de forma dual. Porque podemos pensar en cómo es el proceso de Riemann. El proceso de Riemann es un proceso bastante natural. Diseccionar lo que es el dominio y checar cómo son las diferencias entre las imágenes. Ay, ups. Sí, checar las diferencias entre las imágenes. Y así es como calculas el área que está bajo una curva. Ir siempre desde el dominio al codominio. Y eso es un proceso bastante natural. El pensar en ir de un lado para otros, pensar de dominio, codominio, es algo bastante natural y este es el sentido del pensamiento de Riemann. Pero hay otro sentido de pensamiento, que es el sentido de pensamiento de Lebesgue. Que qué tal si ahora lo que hacemos es ingeniería inversa? ¿Qué tal si ahora en vez de fijarme en para calcular el área debajo de una curva, no me fijo en el dominio para empezar, sino que me voy a fijar en el codominio? Entonces, la forma de pensar de Lebesgue en este sentido es que, ok, no voy a diseccionar ahora el dominio, lo que voy a es diseccionar el codominio. Y ahora cuando yo disecciono el codominio, lo que yo hago es fijarme en la preimagen de estos elementos. Entonces, venga, si yo tengo de acá, 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 lo que hago es ahora fijarme, hago mis proyecciones en el dominio y voy a empezar a medir todo esto. Esa es la idea que tuvo Lebesgue. El manejar, perdón, el determinar el área bajo la curva con respecto primero al codominio y luego nos vamos al dominio. Y si lo pensamos un poquito, son formas de pensar bastante duales. Las dos te llevan a determinar el área debajo de la curva.
de estas funciones. Pero resulta ser que si nosotros pensamos en el co, si pensamos en el dual, llegamos a, llegamos a clasificar una mejor, llegamos a clasificar una mayor gama de funciones que pensar de una forma directa, Mm. como, como es en el sentido de Riemann. A partir de ahí, como que se empieza a notar, empieza a cosquillearse que esa es la forma de pensar de Grothendieck. Y Sí, pues bueno, ¿ibas a decir algo, Daniel? Perdón. sí, sí, antes, o sea, para que tengan en cuenta todos estos temas, nosotros siempre vamos a tratar de no solo hablar de matemáticas, sino de las ideas detrás de esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la idea de la integral, si tenemos un intervalo finito, ¿qué es lo que hace Riemann? O sea, tenemos algo finito, ¿cierto? Tal vez en el lenguaje de Lebesgue, algo medible, ¿cierto? Algo medible. ¿Qué es lo que hacemos? Es un proceso infinitario, ¿no? De, que viene no solo de Riemann, sino desde antes, desde Arquímedes, ¿no? De volver lo infinitesimal, de medir lo infinitesimal, ¿cierto? De particionar algo finito en algo infinito, ¿cierto? Y mirar la parte infinitesimal. Entonces ahí es como de lo finito, ¿cierto? A lo infinito o infinitesimal. Y está lo que dice Ismael también de el dual, ¿no? Del dominio al Ujú, codominio, que se puede pensar de otras formas, ¿no? Eh, que parece que es muy importante en las matemáticas, o es más importante la preimagen que la imagen, ¿no? O sea, siempre utilizamos preimágenes, que es la idea, digamos, inicial de la continuidad, ¿no? Cuando pensamos en algo continuo, estamos pensando en funciones continuas, ¿cierto? Hay que pensar en la preimagen, ¿no? Sí, no es tan importante la imagen, sino la preimagen. Entonces, ahí hay como también una dualidad entre la imagen y la preimagen, ¿no? Entonces, hay que rescatar esos conceptos porque nos ayudan a entender, digamos, las matemáticas también, como el concepto de medible. ¿Qué es medible? ¿Cierto? ¿Será que todo es medible? Es una pregunta que se hicieron, ¿no? ¿Será que todos los intervalos de los números reales son medibles? Puede que no, puede que sí, hay que entenderlo. Cuando encontramos que hay una palabra importante es problemas o obstrucciones. Hay una obstrucción tal vez nos lleva a una nueva teoría, a una nueva cosa, ¿cierto? Para entender. Entonces, todos esos conceptos los vamos a manejar en cada tema que está hablando Ismael, ¿vale? sí, sí. Y en este caso particular, tanto lo medible como lo continuo, siempre hay algo que decir. Por ejemplo, las preimágenes siempre nos van a clasificar las funciones. Por ejemplo, si nosotros tenemos una función entre dos conjuntos, bueno, tenemos una función f que va de un conjunto A a un conjunto B. Nosotros buscamos clasificar, pero clasificar con respecto a qué. Casi todo tiene que tener nombre y apellido, no sé por qué, pero tiene que tener nombre y apellido. Entonces, ok, lo que sabemos es que con una función, con una regla de asignación, tú puedes irte desde el conjunto potencia de B hacia el conjunto potencia de A. Entonces, siempre que te tomes un subconjunto de B, tú puedes tomar las preimágenes y terminas en un subconjunto de A. Entonces, dependiendo de cómo nos estemos manejando aquí, vamos a clasificar las funciones. Por ejemplo, si yo aquí a este subconjunto de B, digamos que yo tengo una topología asociada a B, si es que yo restringo esta topología en el conjunto potencia de B y termino en otra cosita, en un subconjunto del conjunto potencia de A, si yo restringo
y caigo en este conjunto acá, esta función se va a llamar continua. Y es un sí, solo sí. Esta función es continua, sí, solo sí. Su respectiva restricción en esta topología cae en la otra topología. O pensemos de otra forma diferente. Subconjuntos de B. Si yo me restrinjo en un cierto tipo de subconjunto y caigo en otro cierto tipo de subconjuntos de A, bueno, si resulta ser que esto de aquí es unas condiciones que se les llaman, cumplen las condiciones de sigma álgebra y restringido la preimagen, restringido aquí, sigue cayendo en las mismas condiciones de sigma álgebra del conjunto potencia, entonces esta función ya no se va a llamar continua, se va a llamar medible. Entonces, en ese sentido, casi siempre cuando nosotros pensamos en las preimágenes y dependiendo de qué condiciones son las que cumplen, llega a clasificar nuestras funciones. En el caso de topología tenemos, si la preimagen está restringida aquí y cae en donde debería caer, entonces garantizamos la continuidad. Entonces la continuidad depende siempre del conjunto potencia que yo estoy tomando. O la medibilidad, también depende de la estructura o subconjuntos que yo esté tomando de V. Y si la preimagen se comporta como se debería comportar, o ahí preserva algunas estructuras, entonces ya tenemos alguna clasificación para el tipo de flechas. Pero eso siempre ocurre toda la vida, toda la vida, toda la vida. Determinar el tipo de flechas o clasificar las flechas casi siempre se da en ver las preimágenes. Pero, perdón, eso fue un pequeño comentario. Ok. Bien, entonces voy a continuar con este resumen histórico. Bueno, entonces, lo que hizo Lebec y su carta de presentación para ingresar a París, y no cualquier escuela, la escuela por excelencia de París, es la Escuela Normal Superior. Su carta de presentación para llegar a la Escuela Normal Superior en el 48, que aquí en la Normal Superior duró aproximadamente un año, fue este trabajo que desarrolló por su propia cuenta de desarrollar la integral de Lebesgue. Pero como lo mencionó Daniel, llegó con Élie Cartan y Cartan casi casi quiso decirle que hiciera algo original, que ese trabajo ya estaba hecho. Entonces, estamos hablando de un muchacho de 20 años que tiene nula experiencia matemática. Lo que hace Grothendieck es que le llega a sus manos, le llega lo que puede digo, perdón, me spoileé. Le llega cualquier cosa a sus manos y lo que hace es tratar de hacer maravillas con lo que tiene a la mano. Y lo hace. Esto de es algo que incluso lo dice Cerati. El sacar belleza de este caos es virtud. Entonces podemos pensar a Grothendieck que por una idea, por muy vaga que suena, lo que hacía Grothendieck era convertirlo en algo bello. Apenas llegó con unos pequeños comentarios que tenía acerca de los trabajos de Lebesgue y logró desarrollar la integral de Lebesgue por su propia cuenta. Entonces, podemos pensar a Grothendieck en ese sentido, alguien totalmente en blanco y cuando llega a entrar a la Escuela Normal Superior, se topa con dos seminarios muy importantes, ah, ¿cómo se llama esto? Revolucionarios. Pi, 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 estos, bueno, dos seminarios importantes, que es el Seminario Cartán
y el seminario Bourbaki. Grothendieck llega en esta época a estos dos seminarios que apenas van iniciando en estas épocas y llega sin saber absolutamente nada. Entonces es este muchacho de provincia que llega a estos dos seminarios y llega a estos dos seminarios a preguntar cada cosita que no entiende hasta el hartazgo. En el seminario Cartán se tiene toda la filosofía que dejó este Poincaré, porque recordemos que en el seminario Cartán hay varios personajes, que está Henry Cartán, no el hijo de Elie, también está, ahí disculpen la pronunciación, pero es Chevalier, es también del Sartre y Dieudonné, Gottman, Sí, piense que inicialmente el seminario es sobre topología, geometría y algo de análisis, ¿sí? Eso es lo que consiste el seminario Cartan. O sea, sí, sí, como que ahí llegaban temas, pero en principio los temas solo eran topología y estaba empezando, pues ya lleva unos años, el desarrollo de la topología algebraica, ¿no? O sea, esa- estaban estudiando toda la relación de las matemáticas con la topología algebraica y había algo sí, también de geometría diferencial, ¿cierto? De formas diferenciales. Habían cosas también de todo el análisis funcional que estaba creándose, porque en realidad el análisis funcional tiene pocos años, desde que, digamos que está Stefan Banach, ¿cierto? Que es uno de los precursores del análisis funcional, pero ellos pues lo llevaron como cómo aplicar el análisis funcional en otras cosas, pero lo que dice Ismael, el espíritu francés estaba en Poincaré, ¿cierto? Entonces estaba toda la topología, ¿cierto? De Poincaré por todo lado. Y estaban sí. tratando de trabajar en eso y aparece un concepto transversal a la topología, que es la idea de Gavilla, ¿cierto? Entonces ahí aparece. Eso surge hasta la cuarta o tercera generación del seminario Cartán. Este, por el momento, cuando inició el seminario Cartán, todo era homología, era complejos simpliciales, ver casos particulares, todo seguía la filosofía de Poincaré. Mm. Este, todo lo que dejó Poincaré después del análisis situs. Todavía seguía el boom de ese artículo, pero ya hasta como la tercera o cuarta generación ya se empezó a explorar lo que conocemos como gavilla. En México, en México complemento. Bueno, bueno, no en México complemento, sino en México complemento dentro de los países Sí. hispanohablantes. En inglés es Chiffre, en francés es Faso. Entonces, sí, pero eso ya viene después de que llega una persona al seminario Bourbaki, que es Lerey. Pero la idea de Gavilla se venía trabajando desde tiempo antes. Pero sí, no se exploró tanto hasta que Lerey trajo eso al seminario Bourbaki y luego se lo llevaron al seminario Cartán. Pero por lo menos en la primera generación que se tiene del seminario Cartán, todos estos personajes, si hay algunos nombres que le suenan, en efecto, sí son ellos. Particularmente estaba André Weil, perdón, y Henry Cartan. Y qué bueno que los puse aquí, juntitos los dos. ¿Por qué? Porque Weil es también uno de los fundadores del seminario Bourbaki.
Esta es la historia que siempre nos fascinó de los matemáticas, ¿no? Cómo era que un grupo de jóvenes se reunieron a llamarse en conjunto Bourbaki, estaban locos, la verdad. Pero sí, André Bailes fue uno de ellos y también pertenecía a la primera generación del seminario Cartán. Entonces uno era más revolucionario, el otro era más formal. Entonces, pues sí, ese tipo de cosas casi siempre suceden en cualquier universidad, ¿no? Siempre está un organismo oficial y luego ya en contraparte aparece algo un poquito más informal. Como por ejemplo aquí en Morelia tenemos el círculo de masculinidades que tratamos de definir nuevos tipos de masculinidades, pero hay una versión que es institucional, con todas las reglas y todo eso, pero tenemos otro que es informal. Yo estoy en el informal porque a mí ¿cómo se llama? No me late que la universidad meta sus manos. Y aparte me gusta decir el chismecito con todo, con nombres y perfiles de Facebook. Pero bueno, pero eso casi siempre ocurre toda la vida. Hay algo, siempre se manifiesta algo de carácter formal y luego algo de carácter informal. Este seminario nació de algo informal, pero aunque queremos separarnos un poquito de la universidad, dependemos un poco de las licencias que nos da la universidad para estas cuentas de Zoom. Mm, ¿qué más me gustaría que estuviera totalmente independiente? Pero ya, voy a dejar de divagar. Ok, continuamos con esto. Este, vale, estos dos personajes, uno se cansan de Grothendieck. Estos dos personajes se cansan de que Grothendieck esté preguntando todo el tiempo en el seminario Cartán, interrumpiendo. Existen este tipo de personajes que todo el tiempo te están interrumpiendo en una charla. Entonces, para librarse de esta persona que es Grothendieck, que todo el tiempo está preguntando, porque pues es la tabla rasa Grothendieck en estos días, no sabe absolutamente nada de ello. No sabe nada de los términos que manejan o las estructuras que manejan estas personas. Entonces, lo que hacen estos dos personajes es que lo quieren. Y también hay que recordar que Grothendieck en estos días, por medio de su trabajo, estaba más interesado en el análisis funcional que en otra cosa. Entonces, estos dos personajes le dijeron que se vaya a Nancy, Se vaya a Nancy. que se vaya a la Nancy, sí. Sí. O sea, de verdad estaban cansados de él. ¿Sí? O sea, no sé si qué opinan ustedes, pero sí hay personajes así difíciles. Hay personajes como que interrumpen todo el tiempo, como yo estoy interrumpiendo, y como que detienen el tiempo y el tiempo en realidad a veces pasa, realmente pasa, pero como que corta las ideas a veces, ¿sí? Pero piénsenlo así, Grothendieck no era que no entendiera nada, pero tenía muchas preguntas que le surgían tal vez en el momento, que no eran preguntas tal vez simples, sino complejas, que no podían responderse en ese momento, ¿cierto? Y entonces se interrumpía el seminario Cartán y ya estaban como cansados de eso. Y Cartán ya no quería trabajar con él. O sea, la idea era que hiciera su tesis con Cartán, pero no. Él pues lo mandó a Nancy y ahí empieza la historia de Grothendieck. Exacto, sí. Dura un año en la escuela normal superior, pero ya después se va a Nancy. Ahí Cartán y Bail lo que dicen, ok, lo que tú quieres es trabajar con espacios vectoriales. Entonces, si quieres trabajar con espacios vectoriales en Nancy, ahí vas a encontrar grandes especialistas que son, aquí justamente los puse aquí, todos aquí abajo. En Nancy vas a encontrar todos estos especialistas, particularmente su director de tesis doctoral, que es, em, creo que lo pronuncié mal y ya, o lo pronuncié bien, Di- Dieudonné, o cómo era, sí, Dieudonné. Dieudonné, ajá, Dieudonné.
Entonces, allá tienen un seminario donde se especializan en análisis funcional. Entonces, a Grothendieck, por como traía todo este trabajo, le interesaba trabajar en el análisis funcional. Entonces, estas dos personas lo mandan a Nancy y justamente en Nancy, que fue ahí por el 1949, Grothendieck llega a la Universidad de Nancy a trabajar el análisis funcional. Pero se va con dos personas, bueno, realmente con una persona. A Nancy se lleva a su madrecita, se lleva a su mamá a la mamá de Grothendieck, que en esos días estaba teniendo problemas de tuberculosis. Mm. Hanka, Hanka se llama. Anca, sí. Su jefecita, pues. Sí. Pero sí. O sea, Este, se la llevaba a todo lado porque pues ella no tenía ya modo de vivir. Ella escribía, era periodista y su trabajo era sí. solo de escritora. Ujú. Sí. Y pues, bueno, sí. En Nancy se llevó a su mamá. Y también ahí, Grothendieck también tenía una faceta que creo que duró toda su vida, que era un cabrón, porque ese sujeto, Sí, tuvo un hijo sí, con su casera, sí, a los y 21 años. a los 21 años, sí. Usualmente Ser, bueno, la mamá se encargó más de Ser, que este fue un hijo que tuvo con su casera, pero sí, ay, ese muchacho, ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno, es que era de provincia, ¿verdad? Se entiende. Bueno, no sé. Pero sí, su estadía en Nancy, que duró hasta el 53, estuvo acompañado de estos personajes, pero estuvo trabajando también con Dieudonné. Y ahora, vamos a ver qué fue lo que trabajó en su estancia en Nancy. Sí, o sea, para que se den una idea de Nancy es una otra ciudad que está más al norte, ¿cierto? Hacia Bélgica, pero en realidad es una ciudad pequeña. Yo diría, es algo agradable tal vez para Grothendieck porque la ciudad de París es un caos, ¿sí? Y entonces llegó a un lugar donde se iba a sentir mejor, donde no estaba tampoco con cualquier eh, investigador o asesor. Sus asesores eran unos de los, o sea, eran los expertos en análisis funcional en esa época en el mundo, ¿sí? En el 52 creo, 52, le dan la medalla Fields a Laurent Schwartz, que era uno de sus asesores, ¿sí? Entonces, Schwartz era el experto, ¿cierto? En análisis funcional, pero especialmente en algo que se llama la teoría de distribuciones, ¿sí? Y creó algo que se llama el espacio de Schwartz, ¿sí? Y el espacio de Schwartz es un espacio de funciones con unas condiciones especiales, pero son funciones que hay muchos ejemplos de esas funciones y es de las que estábamos hablando que se pueden clasificar también, pero en realidad es un espacio que tiene un dual, ¿cierto? El espacio dual del espacio de funciones, que es muy interesante también. Entonces, por ese trabajo le dieron la medalla Fields a Schwartz. Ujú. Muy bien. Sí. Bueno, vamos a hablar un poquito de la estancia en Nancy, que esta fue desde el 49 hasta el 53. En Nancy había un seminario que se llevaba a cabo los sábados. En él participaban Schwartz y Dieudonné.
Ay, lo escribí mal. Ujú. Sí, a veces confunden a Schwartz con la desigualdad de Ah, Schwartz, sí. sí, pero no es el mismo, no, es otro. Sí, no, es otro. Entonces, en este seminario los sábados, tanto Schwartz y Dieudonné abordaban la teoría general, le llamaban así, la teoría general de la dualidad de espacios localmente convexos. Era un seminario dedicado para abordar estos problemas. Y lo que hacían usualmente es que abordaban lo que se conoce como los espacios de Fréchet y también aquellos que son límites directos de estos. Importante, importante que empiezan aquí a aparecer los límites. Entonces, en este seminario surgieron, abordando, tanto Schwartz y Dieudonné abordaron esta teoría y había 14 problemas de los cuales no podían resolver. Entonces, vale, llega Grothendieck llega a este seminario, igual sigue siendo un enfado para todas estas personas. Y lo que hace Schwartz y Dieudonné, pensando en librarse de Grothendieck durante un tiempo, lo que, lo que hacen estos dos personajes es que le plantean a Grothendieck estos 14 problemas pensando que se iba a ir y no iba a volver. Entonces, ¿cuál fue su sorpresa? La sorpresa fue que aproximadamente en un año, lo que hace Grothendieck es que resuelve todos estos problemas. Grothendieck lo que hace es tomar todos estos y hasta donde yo recuerdo había uno que era falso, pero se había tardado en encontrar el contraejemplo. Entonces llega a tomar esos 14 problemas que Schwartz y Dieudonné le habían planteado y aproximadamente en un año, hay que considerar que este seminario ya tenía como, no me acuerdo, como 2, 3, 4 años abordando esta teoría y había 14 problemas y lo que hace es que lo que hace Grothendieck es que en un año resuelve todos los problemas que tenían Schwartz y Dieudonné. Y justamente aquí es cuando le empiezan a poner particular atención a Grothendieck. Empiezan a pensar, oh, este chico tiene una habilidad innata para poder proponer soluciones creativas, soluciones innovadoras, fabricar sus propias herramientas para poder resolver los problemas. Eso es marca de Grothendieck. La marca de Grothendieck es poder fabricar tus propias herramientas de tal forma en que te ponen un problema particular y tal problema con tus herramientas logras dar con una precisión casi casi milimétrica, casi casi es el mínimo, el camino más corto a poder resolver tal problema. Y resulta ser que hay ocasiones que tal resolución del problema llega a ser eh, llega a ser terreno fértil para poder desarrollar otro tipo de teorías. Sí, Pero te escucho, Daniel, perdón. sí, ¿recuerdas alguno de los problemas o tienes alguno? No, ¿No? la verdad Es no. que varios de problemas, pues sí, es en este tema de análisis funcional, pero específicamente es que, o sea, es un tema muy específico hacia este tipo de espacios, ¿cierto? Son los espacios vectoriales, o sea, tienen varias condiciones, ¿no? Espacios vectoriales topológicos, es decir,
no es solo un espacio vectorial, vectores ahí, sino hay una topología, ¿cierto? Y Ujú, además está el apellido, ¿cierto? De esto localmente convexos, ¿sí? Eso quiere ujú. decir que cada vecindad, cada punto tiene una vecindad, ¿cierto? Existe una Existe una vecindad. ¿sí? ¿Cierto? Ajá. Convexa. Y entonces Ujú, la idea es que uno pensaría que con todas estas condiciones, esos espacios son, tienen pocos ejemplos o son pequeños, ¿cierto? En algún sentido comparado con otros espacios. Pero resulta que todos los espacios de Banach son espacios vectoriales topológicos localmente convexos y son un montón, son muchos, ¿cierto? Entonces, so- no, ellos no estudiaban cualquier tipo de espacios. Lo que les interesaba a ellos era lo que mencionaste ahí, es la dualidad, ¿cierto? Entonces, ujú. cuando uno piensa, hay dos formas de ver la dualidad, digamos, matemáticamente, en este contexto de análisis, como el espacio vectorial dual, ¿cierto? El dual del espacio vectorial, pero ese espacio vectorial también va a tener una topología, el dual también tiene una topología, ¿sí? Y hay unas nociones de continuidad y de convergencia en esas topologías también, ¿sí? Y entonces ellos estaban interesados en qué pasa con la dualidad. Uno puede calcular el dual, ¿cierto? Pero hay alguien más interesante que el dual, que es el doble dual, ¿cierto? Uno le calcula el dual al dual, ¿cierto? Esa Ujú. iteración, ¿cierto? Puede que uno le calcule el dual y el dual y el dual, pero hay unos espacios que son en algún sentido homeomorfos o, ¿cierto? O isomorfos en esta Ujú. categoría a su doble dual, ¿sí? ¿Sí? ¿Recuerdas cómo se llaman? En- sí. Sí, los espacios estos que son isomorfos a su Son, doble dual, ¿cierto? Se llaman reflexivos, ¿sí? Esos espacios reflexivos son importantes en ah, esta teoría, o sea, para ellos, ajá. ¿sí? Tal Sí, vez, sí, 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 ¿sí? sí. Entonces Sí, es un tema sí. importante. Sí, en el caso finito para espacios de, sí, para espacios de tal forma que sean de dimensión finita, para estos ya implica que esto de aquí es reflexivo. Sí, ya, siempre, siempre son. Esto siempre sucede, sí, porque pues el ser de dimensión finita siempre garantizas Sí, que este sea isomorfo a su sí, doble dual. o sea, lo El, el interesante, pro- ¿qué sería? lo interesante es espacios de dimensión infinita. Sí, Eso es. Y o pues sea, los ejemplos a veces que a uno se le ocurren son espacios de funciones, ¿no? Espacios de funciones. exacto. Ujú. Sí, pero Entonces, casi siempre es resaltando más que la dimensión, porque la dimensión finita es, em, bueno, todo espacio vectorial lo podemos ver como libre, ¿verdad? Porque pues tenemos esta herramienta que es el axioma de elección o lema de Zorn. Entonces, siempre a los espacios vectoriales los podemos dotar de una estructura libre. Siempre, siempre, siempre se puede hacer eso. sí, una base. Entonces, Sí, una base. la existencia de bases, sí, la existencia de bases ya nos está diciendo que tiene una estructura libre. Este, pero depende de qué tanta libertad, porque el doble dual, este, Sí, o tiene sea, algunas sí. restricciones. Ajá, Sí, te es escucho. que el dual tiene otra base, ¿cierto? El dual tiene otra base Sí, que se llama pues la base dual, pero uno pensaría que el doble dual, o sea, va a tener una base similar a la inicial, ¿no? A del sí, espacio no. base, pero puede que no. Ahí es donde se dan las diferencias, ¿cierto? Y uno pensaría, pues en el caso finito, pues tienen la misma dimensión, son isomorfos y ya. Pero en el caso infinito es el caso interesante y es pensar un espacio vectorial topológico de dimensión infinita. Eso era lo que estudiaban ellos. Y habían varios problemas con estos espacios de Frechet que resolvió Grothendieck.
prácticamente él trabajaba inicialmente en eso, pero aparecen otros espacios, ¿sí? Entonces son los Ujú. espacios que creo que vas a hablar un poco más, ¿no? Que son los Sí, espacios nucleares, ¿no? sí. Bueno, realmente quiero hablar primero de productos tensoriales. Bueno, espacios topológicos para empezar, y luego espacios, espacios con producto tensorial. Y cómo combinar estas dos estructuras, porque una tiene un índole más geométrico o espacial y la otra tiene un índole un poquito más algebraico. Entonces, cuando usualmente mezclamos estos dos tipos de estructuras, em, queremos que los morfismos se preserven conforme al otro tipo de estructura, como todo esto de grupos topológicos, que queremos que la operación sea continua, que la operación, este, ¿cómo se llama esto? Que mandas cada elemento a su inverso, esa sea una antípoda, perdón. Sí, la acción antípoda pides que también sea continua y todo este tipo de cosas. Pero entonces, venga, va. Ahora sí. Sí, ¿alguno tiene preguntas? ¿Alguien Ah, tiene, sí. sí, que quiera aportarnos algo? Hay muchas cosas que yo tampoco entiendo, pero siempre a la Grothendieck sería preguntar, preguntar y preguntar y preguntar, ¿sí? Esa es nuestra idea también. Yo he hecho Muy método muchas, sí, socrático. sí, yo he hecho muchas preguntas y entiendo tal vez un 20% por eso, pero hay muchas cosas que se nos salen, ¿cierto? Y parece que lo importante también es entender las ideas que están detrás de esto, ¿sí? No solo los conceptos, definiciones o teoremas, sino las ideas. Entonces, si quieren preguntar, ¿sí? Aquí vamos a seguir hablando sobre eso. Vientos. Ok. Bueno, lo que desarrolló Grothendieck en su tesis de doctorado son productos tensoriales topológicos en espacios nucleares. Entonces, vamos a desenmarañar todo esto. Grothendieck, cuando llega a Nancy, no tiene ni la más mínima idea de lo que es un espacio topológico. Entonces, primero vamos a empezar a desenmarañar todo esto. Primero, un espacio topológico es el que conocemos casi casi de toda la vida. Que nosotros tenemos un espacio topológico y junto a él lo que tenemos es una forma de entenderlo. Eh, Casi siempre, bueno, siempre, perdón, esto es un subconjunto del conjunto potencia de X y usualmente le llamamos un sistema de vecindades. Entonces, por un lado, tenemos un conjunto, casi siempre no vacío, y tenemos una forma de entenderlo. Aquí, Por dentro, ¿no? intrínsecamente, Sí, eso. sí. Sí, tenemos una forma de entender el espacio topológico. Sí, aquí lo que tenemos es nociones de lo que es local, porque casi siempre cuando trabajamos a nivel local, estamos trabajando en una descomposición del espacio. Es decir, que si yo tengo un elemento en este conjunto X, yo siempre voy a tener un sistema de vecindades de tal punto X. Es decir, que estos son todos los U's en tau, de tal forma que X está en U. Entonces, cuando yo hablo de nociones locales, casi siempre me remonto a esta forma de entender intrínsecamente el espacio topológico.
Perdón, al conjunto. Entonces, cuando yo hablo de algo de un espacio topológico es un conjunto y una forma de entender el conjunto y de ahí nacen estos conceptos que nosotros usualmente en matemáticas llamamos como lo local o cosas así por el estilo. Ahora, la parte un poquito más complicada, lo que es un producto tensorial. ¿Alguien de aquí ha llevado algunos cursillos de álgebra? Daniel, yo sé que tú sí. La llevamos Eh, juntos. Grothendieck, no. Sí, no, 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 no. no, es que sí, Pero la llevamos sí, el concepto producto tensorial. lo puedes separar como en dos, ¿no? ¿Qué es un producto y después qué es un tensor, ¿no? Porque es que, o sea, el producto, todo mundo conoce que es un producto, ¿no? Pero entender qué es un tensor no es tan fácil al principio. Yo creo que a Grothendieck le costó un poco, ¿sí? Porque es un lenguaje, ¿no? Nuevo. Porque usualmente uno sabe que es un conjunto, que es un producto, ¿cierto? Que es un producto cartesiano, que son los elementos, que es un abierto, ¿cierto? Uno entiende eso. Pareciera que eso es entenderlo por dentro, ¿cierto? Así como estamos diciendo. Entender, ¿cierto? Inicialmente la topología es interiormente o intrínsecamente, Ujú, como lo dices tú, correctamente, ujú. ¿cierto? Pero Sí. uno pensaría que el producto, ¿cierto? El ejemplo clásico eh, de toda la vida, dos conjuntos, ¿qué podemos hacer con dos conjuntos? Pues podemos interceptarlos, unirlos, ¿cierto? Pero lo más, digamos, sofisticado en esa época era hacer el producto cartesiano, ¿cierto? Y entonces de ahí nace, Ujú, ¿cierto? De ahí nace esta idea de productos. exacto. Ujú. Por lo general, trabajamos una estructura de un conjunto y un conjunto. Y lo que, lo que usualmente se hace cuando tenemos estas dos estructuras es ver cómo se relaciona esta estructura agrandada con otra cosa, con otro conjunto. Por lo general, uno tiene el primer acercamiento con este tipo de funciones. Estas funciones, usualmente, si se fija un elemento aquí, y se comporta como debería comportarse esto, no solamente en el sentido de funciones, sino en un sentido, en una categoría donde estemos, se le llama linealidad por un lado. Y si fijamos un elemento aquí y nos fijamos en esta función y respeta también esa estructura de morfismo en su respectiva categoría, decimos también que es lineal. Cuando tenemos estas dos compatibilidades de esas dos funciones, fijando siempre una y otra, ojo, Ah, es importante esto porque incluso conceptos como ahí tienes cuando razón. tienes que un elemento es divisor de cero, si no es divisor de cero, bla, 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 está en términos de funciones. Voy a hacer un Es mejor pequeño que el café. paréntesis. Si yo tengo de un anillo, Es mejor, yo puedo definir la función es mejor multiplicación. que... Yo tomaba té allá en México. Sí. Ajá. Esta es la función multiplicación. Y ahora, si yo fijo un elemento a cero, yo tengo una función que va de D a D. Y esto va de B a A0 por B. Si esta función multiplicación por A0 es inyectiva, lo que me está diciendo es que este elemento A0 no es divisor de cero. Entonces, hay una forma en la que yo puedo caracterizar elementos por medio de propiedades de funciones. Esta función que en particular es de D módulos, perdón, es de D módulos, va a ser inyectiva sí y solo sí tenemos que A0 no es un divisor de cero.
Entonces, todas las funciones multiplicación escalar van a ser inyectivas si y solo si T es un dominio entero. Entonces, existe una caracterización por medio de funciones de nuestro objeto, en vez de manejar la definición que todo el mundo conoce, que si D es un anillo de tal forma que no tiene divisores de cero, entonces ya es un dominio entero. Hay otra forma equivalente de ver todo eso, que es por medio de funciones, y es por medio de funciones multiplicación. Entonces son dos formas de ver exactamente lo mismo. Cuando tú tienes ambas estructuras interactuando una con otra, este tipo de estructuras se les llama, y se respeta bien, bilinealidad. Entonces, ¿qué es la respuesta del producto tensorial? Bueno, si yo aquí tengo una estructura topológica en cada uno de estos, y también en este, entonces, pues es natural dotar a este de la topología producto, que es lo mismo que la topología de cajas. Topología producto, topología de cajas, aquí dentro de productos finitos, pues es exactamente lo mismo. No hay ningún problema con conjuntos infinitos todavía. De hecho, cuando alguien trabaja en productos tensoriales, casi nunca trabaja en productos tensoriales infinitos. Eso es raro. Pero bueno, entonces la pregunta es, ok, tengo funciones que son bilineales. De aquí a acá. Y también tengo, además, que van a ser continuas. Entonces, ¿habrá algún espacio que tenga que tenga la topología indicada? Sí, la topología indicada para que yo pueda convertir, pueda extender todos estos y en vez de manejar una bilinealidad, trabajar una linealidad en un sentido algebraico. Y la respuesta es sí. Uno puede construir, sí, perdón, uno puede construir un espacio en cierto tipo de categorías, un espacio de tal forma en que siempre vas a tener un morfismo de acá a acá y toda función bilineal se va a extender a una función que va a ser lineal. Usualmente en álgebra conmutativa se pide que estos sean módulos. Entonces, la linealidad o la bilinealidad se hace con respecto a tal anillo de constantes y usualmente se denota así. Y de hecho este se define como el R producto libre, cuya base Yo es ahorita voy. M por N, módulo, todo lo que necesitamos para que todas las funciones que salgan de este tipejo sean bilineales. Es decir, Lineales. que Lineales. lineales, sí. Es decir, que primero tiene que ser conmutativo, tienes que poder sacar escalares, todas esas posibles relaciones que tienes acá. A ver, le voy a poner así, relaciones lineales, Sí, que todo sea para lineal. que, sí, para que toda función que podamos extender se convierta en lineal gracias a estas relaciones. Entonces tomamos el R módulo libre generado por este conjunto y pues claramente si este es base por el perdón, esta propiedad del R módulo libre generado por este conjunto, si tienes aquí una asignación, pues claramente lo vas a poder extender hacia estas asignaciones, pero todavía más módulo estas relaciones lineales para que nosotros podamos extenderlo y que estas funciones ahora se comporten de una forma lineal. Es decir, las extendemos de tal forma inteligentemente para que esto se convierta en morfismos de acá hacia acá. Y ¡pum! Llegamos a condensar transformaciones bilineales
en transformaciones que se consideran lineales en un sentido algebraico. Y de tal forma en que este conjunto, uy, perdón, hice un pequeño abuso de notación. Ahí está. Que cada función bilineal se pueda extender a una función lineal y viceversa. Toda función lineal, vía la composición, nos va a dar una función que sea bilineal. Y de hecho, esta forma de descomponer las funciones bilineales es bastante fiel a lo que uno busca. ¿Por qué? Porque por lo menos en el caso de módulos, sí, en el caso de módulos, esto de acá se comporta como los morfismos R lineales de M a los morfismos. Aquí puede ser R módulos también, pero vale, yo solamente me quiero enfocar en grupos abelianos. De N a G. Estos, para los que ya llevaron cursos de álgebra, esto de aquí se le llama propiedad universal del producto tensorial. Y esto es una propiedad que se cumple en módulos. Entonces, Sí, pero lo que realmente hace... Ah, ¿te escucho, Daniel? sí, hay una cosa, hay varias cosas detrás de esto, ¿no? Porque también es importante como resaltar las ideas o los conceptos detrás de esto, ¿cierto? Estamos yendo de algo múltiple o doble, ¿cierto? De dos, bilineal, ¿cierto? A algo Ujú, lineal, ¿cierto? A uno, ¿cierto? Es como de ujú. dos a uno. Entonces, la idea por detrás es de lo múltiple a lo uno, ¿cierto? Esa es Exacto. cómo transitar de lo múltiple a lo uno, qué nos ayuda. Entonces, resulta que la palabra aquí detrás de esto que la dijiste ahí, que la habías escrito en rojo, era, piénsenlo así, es la idea de libertad, de tener una libertad de moverse, ¿cierto? Y el objeto este, el producto tensorial, se construye a partir de algo libre, ¿cierto? De esa libertad que se tiene en los, pues, anillos o grupos abelianos o lo que sea, es a partir de esa libertad que se construye ese objeto. Y Pues ni tanta libertad, o sea, bueno, o porque sea, haces módulo. sí, o sea, pero esas relaciones es lo que tú quieres, tú tienes, o sea, puedes meter cualquier relación ahí, pero tú metes las que tú necesitas, ¿no? Las relaciones de equivalencia, ¿no? Sí, las Ujú. relaciones entre los elementos. Y eso da ese isomorfismo que tú tienes ahí, pero nos ayuda a llevar de algo que tal vez es difícil de trabajar, como lo bilineal, ¿cierto? A algo lineal. Entonces, sí tenemos que pensar en Ujú. esos conceptos, ¿no? Que están Exacto. detrás, ¿no? Que están detrás. Que yo les mencionaba. ¿Qué es eso de tensores? Pues la idea de tensor es eso, linealizar. La idea, ¿sí? Casi un sinónimo de tensorial o de tensor es linealizar algo. Tenemos dos cosas, y entonces queremos una tercera cosa, pero esa tercera cosa lo que nos va a ayudar es a linealizar, ¿cierto? Un proceso de linealización. Sí, esa es la idea detrás Ujú. de esto. Exacto. Sí. Y es una idea bastante, me voy a atrever a dar el siguiente calificativo, una idea bastante proyectiva, porque lo que uno busca usualmente con el producto tensorial es no enfocarse tanto en el objeto per se. Realmente, muchos libros de álgebra como podemos pensar en la Tilla, bueno, algo más moderno, no tan viejo, el Eisenbud o el Matsumura, libros clásicos de álgebra conmutativa, lo que hacen es no enfocarse en definir esta cosa. Más bien, lo que tratan de hacer esas personas es tomar
las ideas de cómo se proyecta y cuál es la relación que existe con el producto cartesiano, que es, podemos considerarlo como la base del producto tensorial. Y casi siempre esas relaciones que uno pide para construir el producto tensorial, son condiciones necesarias y suficientes de tal forma en que las funciones que sean bilineales se condensen de una forma única para fabricar funciones que sean lineales. Si ustedes se van a cómo probar cómo probar que el producto tensorial cumple todas esas relaciones, bueno, perdón, que estas funciones sean lineales mediante una extensión única, siempre van a encontrar las relaciones que uno tiene metido dentro de esto, de este módulo libre. Pero dentro de ello está condensado toda esta información. Pensar en esto es pensar en el sentido dual, cómo se comporta con las flechas. Por eso muchos libros de álgebra, no les interesa en lo absoluto cómo se construye esta cosa. Se lo pasan por el arco del triunfo. Lo que, lo que se centran más es cuáles son las propiedades de las flechas, las propiedades duales que se cumplen. Y mediante estas propiedades, uno llega a descubrir estas otras propiedades de cómo interactúan los morfismos, si bien si no hay una forma, bueno, hay una forma de entender esto, que son vía formas bilineales, pero hay otra forma de entenderlo punto a punto, pedazo a pedazo, poco a poco, lentamente. No, perdón. Sí, hay una forma de entender los morfismos que salen de aquí. Ok, entonces, ¿se entiende hasta el momento lo que es la idea del producto tensorial? Sí, Bien, dos. Para los que les interesa abstraer estas ideas, hay otro concepto llamado categorías monoidales. O bueno, también en otros contextos se les llaman categorías tensoriales. Y lo que tratan es de tomar estas ideas y sublimarla a nivel categórico. Pero podemos pensar lo que es como lo meta del anillo de polinomios, porque el siguiente paso es que el producto tensorial es el paso sencillo. Ya después se ven otras cosas que cumplen cositas así similares que se les llaman álgebras tensoriales. Pero las álgebras tensoriales, por lo general, son muy restrictivas porque hacer Hola, hola, ¿me escuchan? sí. Hola. Ah, pensé que era yo, Se pero trabó, ¿no? Creo que se Ah, trabó, sí. sí. Me asusté también. Yo, yo iba a pensé, no, reiniciar. no, es Ismael que se desconectó, yo creo. Em, sí que, ¿tienen alguna pregunta mientras vuelve Isma? ¿Alguno? No, de mi parte no. Sí, a ver, antes de que llegue, quería mostrarles algo para la próxima vez. Si quieren,
Yo les había mencionado un poco sobre esto. No sé si alguien ha investigado. Eh, Ahí están viendo la página. Sí, sí se ve. Sí, esta página para que la busquen. Ahí pueden consultar muchas cosas sobre, pues aquí está, mira, textos biográficos, matemáticos. También hay un álbum de fotos, no tan extenso, pero sí es grande. Y este sitio lo que hace es recopilar cosas sobre Grothendieck. Sí, están muchas cosas que tal vez no encuentran en otros lugares. Ahí pueden consultar. Por ejemplo, aquí están las fotos. El papá de Grothendieck, Sacha, y está, o Alexander, sí, y está la mamá de Johanna, Hanka. Y pueden consultar también libros aquí biográficos y matemáticos. ¿Sí? En los matemáticos están los principales, hay unos que no están publicados y estos son los publicados. En los publicados están todos los que estamos hablando hoy y el primero de esos es el que está aquí, el de los productos tensoriales topológicos. Y este trabajo es bien importante, es como el inicio de la historia de Grothendieck en la academia. Y mira, creo que está en inglés. O bueno, creo que hay una versión en inglés, pero no sé si este está en inglés o en francés, pero creo que hay una versión en inglés del 66. Miren, es unas memorias de la Sociedad Americana de Matemáticas, pero en realidad este trabajo es del 53. Entonces, si quieren consultarlo, ahí en esta página que les muestro, para que vean algunas cosas de eso. Aquí hay más documentos, si ustedes revisan. Este es el trabajo original. eh, ya después, en el 52, si lo ven acá, publicado en Francia, sobre esto que estamos hablando, o de lo que está hablando Ismael. Sí, estamos tratando de hacer un contexto de esto, pero la idea es entender primero esto, qué son los espacios nucleares. Sí, es una parte de la tesis de Grothendieck, de la tesis doctoral, y es una cuestión importante que ustedes podrían investigar si quieren. Hay más documentos, todos estos documentos. La mayoría están en francés, pero también hay unas traducciones al inglés. Aquí creo que todos están en francés.